es un inicio. Bien, si comenzamos a mirar ahora nuestra charla, vamos a abordar el software AutoCAD Electrical 2016, ¿no? Ahí está mi nombre, Renato Centeno, Wilmer Alanoca, como autoridad de la escuela, y agradeciendo en especial a Juan Carlos Quispe, que es el ingeniero que nos está haciendo de moderador de la charla, ¿sí? Cuando comienzo las charlas, siempre aquí les paso mis datos. El afán mío es el poder colaborarlos, asistirlos. Yo me dedico a esta área de la automatización desde que he estado en la universidad y ya tengo unos cuantos años con recorrido, con camino, y ya podemos ir aportando, ¿no? Mis datos de contactos, ustedes aquí tienen, ingeniero electrónico, número de matrícula 16.690. Aquí tienen mi correo electrónico, mi celular WhatsApp, y aquí está la oficina en donde con la empresa Autotel SRL estamos haciendo todo lo que es la parte de servicios de consultoría en proyectos de automatización industrial. ¿Está bien? ¿Sí? Igual al final, ustedes ya tenemos el grupo, ustedes me piden el contacto y les mando mis datos, ¿no? En internet, en el Google, con este nickname, Automatista76, googlean y el primero en salir soy yo y ahí tienen todos los datos para encontrar, ¿no? Bien. Abordemos el tema. ¿Qué es el AutoCAD Electrical? ¿Sí? Tenemos aquí en la presentación, el AutoCAD Electrical dice es una versión especial de AutoCAD dedicada especialmente para el diseño de sistemas eléctricos de control. Bien, ante ese punto hablaremos un poco. El AutoCAD Electrical es un producto de un fabricante de software. Este fabricante del que hablamos es Autodesk, ¿no? El AutoCAD Electrical es un producto de este fabricante orientado a lo que es un software de diseño para lo que es automatismos eléctricos y programables en el área industrial. Este producto de Autodesk no es el único. Ustedes deben, en nuestro ambiente industrial, técnico, el AutoCAD es una plataforma base para nosotros. Han debido escuchar de otros productos de este fabricante, por ejemplo, el Revit, el AutoCAD 3D, el Mechanical, el Inventor. Y softwares referidos a la parte eléctrica y a la parte de procesos, automatización de procesos industriales, tiene 3 productos en mercado Autodesk, que son los que más nos involucran, ¿no? Este que es el AutoCAD Electrical, como les digo, orientados a hacer diseño de tableros eléctricos en la industria, automatización de procesos industriales mediante tableros eléctricos con hardware programable. Pero existe otro producto del que van a escuchar ustedes hablar, que ahora se está manejando mucho, que es el AutoCAD MEP, el Mechanical, Electrical and Piping. Ese otro producto de Autodesk está más orientado a lo que es el trabajo con planos de arquitectura para edificios, para lo que nosotros conocemos en automatización como domótica e inmótica. Entonces, si uno quiere trabajar en un edificio, en ver las líneas de alimentación de energía eléctrica, iluminación, iluminación de emergencia, líneas de telefonía, cableado estructurado, el software más adecuado como producto de Autodesk es el AutoCAD MEP, que como trabaja sobre planos arquitectónicos, evita los problemas de interferencias con líneas de agua, líneas de gas, y trabaja con los planos que dejan los arquitectos, o sea, está pensado para eso. Un otro producto que también nos llega a involucrar es el producto que se llama el PNID 3D, que es otro software de Autodesk. Ese software de Autodesk está orientado mucho a la realización de diagramas PNID, pero con propósitos y exigencias de construcción. O sea, es donde uno puede describir motores, bombas, compresores, líneas de agua, líneas de aire, líneas de proceso, pero además de solamente ver la parte funcional, tenemos que describir la parte constructiva, de qué material es la línea, de qué diámetro, de qué presión, qué temperatura trabaja, qué tipo de líquido está transportando, las pérdidas en los codos y demás temas que involucran a la construcción de unas líneas de planta. Bueno, entonces,
Como ustedes ven, AutoCAD Electrical es un producto de un fabricante que tiene muchos productos para la parte técnica. Bien. Ahora, nos dice completamente compatible y nativo con archivos AutoCAD, la extensión DWG. Esa es una gran ventaja con este AutoCAD Electrical, porque todo lo que desarrollamos con este software es totalmente compatible con todo AutoCAD. Significa que uno puede hacer planos con AutoCAD Electrical y esos planos, esos diagramas eléctricos, se pueden abrir esos archivos desde cualquier versión de AutoCAD. Y también al revés. Generalmente nosotros en las plantas trabajamos muchos con diagramas que nos dejan la gente de procesos, las estructuras civiles, mecánicas, diagramas unifilares de la parte eléctrica, digamos, fuerza. Entonces nosotros podemos abrir esos diagramas desde nuestro AutoCAD Electrical. Tiene una gran ventaja porque nunca ha dejado de ser un archivo nativo CAD, ¿no? Y también nos muestra, nos dice, es abierto y ampliable, aplicando su interfaz de programación a otras aplicaciones. Eso se refiere que cuando trabajamos en este software, también esas bases de datos que creamos al hacer un diagrama eléctrico ahora son exportables y sirven para que sean argumento para otros softwares en donde podemos hacer unas versiones 3D, unas versiones de implementación, o sea, cosas más elaboradas, más sofisticadas, que también terminan siendo útiles y hacen que este trabajo en AutoCAD Electrical sea totalmente compatible, ¿no? Como ven aquí el eslogan nos dice, hecho por ingenieros eléctricos para ingenieros eléctricos. O sea, este es un software que cuando ustedes lo vayan conociendo, vayamos interiorizándonos, se van a dar cuenta que ha sido pensado justamente para los requerimientos eléctricos y de control. Bien, AutoCAD Electrical dice, reduce tareas complejas y repetitivas, reduce errores, incrementa la productividad del dibujo, comunica y gestiona el diseño de datos, ¿no? El diseño con los datos. Nosotros vamos a tocar en especial estas que son las más básicas en esta charla, pero estas son partes de las capacidades y las ventajas que tiene el software, ¿no? Dice, nos reduce lo que es la parte de tareas complejas, repetitivas y que pueden generarnos muchos errores, ¿no? Como un ejemplo clave, que esto vamos a verlo en el video final donde hacemos la parte práctica, resulta que este es un ejemplo donde nos muestra la potencialidad de este software y su característica de ser un entorno programable. Nos dice, crea automáticamente dibujos de módulos de PLC, o sea, la parte de control de un diagrama eléctrico, utilizando PLCs. Y dice, lo hace de acuerdo al requerimiento de entradas y salidas, el listado de input-outputs. Esto de aquí es una planilla típica del diseño de las características de nuestro proceso. ¿Pero qué significa? Que nosotros podemos al software proporcionarle nuestra planilla en Excel en base al ordenamiento que él nos pide, en el formato que él nos pide. Le damos nuestro diseño tabulado y él lo que hace es tomar esa tabla y a partir de esa tabla la interpreta y él comienza a generar los dibujos en forma automática. Es decir, él dibuja por nosotros. Eso nos muestra una capacidad, una potencia muy interesante. ¿Por qué? Porque le estamos pasando directamente un archivo de datos más un archivo de configuración y con esa información el software elabora y dibuja, genera los diagramas eléctricos hoja por hoja y va generando los diagramas ladder y va colocando los PLCs que le hemos dicho y los va conectando con los componentes que le hemos indicado en la tabla. Eso nos da una ventaja y un potencial de poder ganar tiempo y, como ustedes entienden, hacer que él dibuje por nosotros. Dice, abre la hoja de cálculo en AutoCAD Electrical, totalmente compatible, y visualiza los dibujos generados en forma automática. Entonces yo le doy un archivo Excel, se lo paso a su interfaz, él lo interpreta y me devuelve los diagramas. Con esto que tengo una ganancia de tiempo en lo que es los dibujos de módulos PLC. También nos va a permitir la elaboración de los layouts. O sea, cuando hagamos nosotros nuestros diagramas eléctricos en base a las normas, en base a la simbología que está ahí, que nos piden, que vamos a usar,
vamos a poder hacer esas ventajas de programación de los módulos del PLC, y una vez hecho el diagrama eléctrico, nos va a ayudar proporcionándonos ya las regleteras de frontera, los layouts del gabinete, donde nosotros podemos, mediante esta generación de bornes, ya tener en forma adecuada y ordenada la conexión de todo el cableado, sensores, equipos de campo hacia nuestro tablero de control. ¿Está bien? ¿Eso qué significa? Dice, genera los gráficos de los layouts de los tableros y también de los terminales. Genera en forma gráfica, genera automáticamente, dice, gráficos de terminales, proporcionando la información del cableado. Esto soportado en forma de tablas, ¿no? Genera instantáneamente, con precisión, los dibujos de los regleteros de frontera. ¿Qué más tenemos? Nos dice, genera reportes de proyectos automáticamente. Este es un punto en esta charla, en este hablar, en este repasar de conceptos, que tiene que quedar claro, ¿no? Aquí, si entendemos este concepto, nos vamos a dar cuenta de dónde viene la fortaleza de este software. La fortaleza de este software viene del tratamiento que se le está dando, de la forma en cómo se han usado las interfaces de programación para poder generar una base de datos. Uno dirá, pero ¿cómo hacemos la base de datos? Lo que nosotros estamos haciendo es agarrar y tener, hacer un diagrama eléctrico. Nosotros dibujamos un diagrama eléctrico. Hacemos un diagrama escalera donde ponemos sensores, ponemos botoneras, ponemos contactores, hacemos enclavamientos y todo eso, ¿sí? Pero no solamente nos va a ayudar con el dibujo, sino que el truco de este software es que nos está ayudando a ser ordenados, nos obliga a usar una forma ordenada de introducir los datos. Cuando nosotros hacemos un dibujo en este software, cuando introduzco yo el símbolo de una bobina, por ejemplo, antes de introducir el símbolo de la bobina, me pide llenar un formulario, una ficha, en donde me está pidiendo los datos del objeto bobina. No parece muy complicado, para nosotros es simple, pero tenemos que darle el tag eléctrico, tenemos que darle el calibre, podemos darle marca y modelo, podemos darle descripción funcional. Entonces, nos obliga a que cuando yo dibujo una bobina, por ejemplo, un contactor, la bobina de un contactor, yo ponga esa información. Cuando yo declaro esa información en el formulario, doy continuar, yo veo en el dibujo que simplemente se ha puesto el dibujo de la bobina. Pero por atrás se ha generado, en forma no visible, digamos, como dibujo, toda esa información está generando una base de datos. O sea, yo comienzo a dibujar un circuito, pero por cada componente que voy colocando y el circuito que voy armando con los cables, estoy generando una base de datos. El manejo, la utilización de esa base de datos es lo que le da el potencial a este software. Gracias a esa base de datos, mediante el cruzar de datos de las bases de datos, yo puedo evitar declarar dos tags iguales en un circuito. Puedo evitar que se repitan cables. Puedo darme cuenta de las referencias cruzadas. Puedo generar reportes. Una vez que yo he dibujado mi diagrama de control, de fuerza, agarro y le digo, deme un reporte de los materiales. Y me genera en forma automática cuántos contactores, de qué calibre eléctrico es, qué tag tiene, qué marca, qué modelo es, para yo con esa información en tabla poderla imprimir, generarla como lista de partes o como una lista de compras, ¿no? Que es lo que vemos aquí. Dice Bill of Material, ¿no? Un reporte de compra de materiales. O sea, ya sale agrupado por marca y modelo, y miren, es una listita que una vez hecho el diseño eléctrico, se genera en forma automática y yo con esa lista puedo hacer mi pedido al proveedor. Miren cuánto tiempo, cuánto nos ha ayudado a evitar errores y nos ha generado un trabajo ordenado. Esa base de datos ya construida es después totalmente exportable y podemos consultar la base tanto como nos necesitemos, ¿no? Pidiéndole listado de cables, listado de bornes, listado de componentes, listado de interconexionados, o sea, toda esa información del circuito se puede generar en reportes. Aquí, reportes de las terminales de conexión, descripciones de los componentes eléctricos, detalles de las conexiones entre los terminales. Y aquí abajo la leyenda nos dice, reduce drásticamente el tiempo y los errores al crear reportes importantes. Claro que sí.
Yo puedo dibujar un diagrama que me puede llevar 8 o 10 hojas de un archivo, de archivos CADs, o sea, hojas físicas impresas, pero cuando yo ese dibujo, ese diagrama lo veo resumido en una tabla, una lista de materiales, yo puedo detectar errores que pueden haberse o mejoras que puedo hacer en mi diseño. Bien. Dice, la reducción de errores del AutoCAD eléctrico, ¿no? Volvemos a lo mismo. Comenzamos a hablar de referencias cruzadas de contactos de las bobinas, ¿no? Si nosotros aquí nos fijamos, y como seguramente todos los del área podemos interpretar esto, tenemos aquí la bobina de un contactor, en donde la bobina, este símbolo de la bobina está llevando el tag CR Coil Relay con un número, los terminales A1 y 2 de la conexión, y me está diciendo que esto tiene una referencia cruzada con un contacto normalmente abierto que está en el ladder 430. Y existe un contacto normalmente cerrado de esta misma bobina que está en el ladder 328. Aquí tengo la descripción funcional de este. Y aquí puedo ver cómo también cuando voy a los contactos, yo me puedo fijar que tengo la referencia a la bobina principal. ¿Estamos de acuerdo? Esto de aquí que se llama referencia cruzada, o sea, saber dónde está el objeto padre, que sería la bobina, y los objetos hijos, que serían los contactos, esa referencia cruzada de saber en qué hoja, en qué número de ladder se encuentra tanto la bobina como los contactos, es el manejo automático de las referencias cruzadas. Eso es algo que es muy complejo, muy laborioso, si lo tuviésemos que hacer en forma manual. Y si lo hacemos en forma manual y lo hacemos mal, el problema es que cuando armen el circuito, armen el tablero, van a cometer errores. O la persona que tenga que hacer mantenimiento a los tableros eléctricos se va a confundir, no va a entender y no vamos a poder dar en forma pronta un mantenimiento a este tipo de circuitos y tableros de control. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Se escucha todo, Juan Carlos? Hola, hola. Todo claro, ¿Todo ingeniero. claro? Siga adelante. ¿Quiere hacer una breve pausa tal vez? No, me faltan unas 3 presentaciones más y ahí vamos a una Ok, pausa. no hay problema, siga adelante, todo está claro. ¿Está bien? Gracias. Como parte de lo que es esto que hemos ido viendo, los componentes que son necesarios en un diagrama eléctrico de control, así como una bobina, un sensor, un interruptor, un contactor y demás elementos eléctricos son objetos de nuestro dibujo. Otro objeto clave es el cable, porque nosotros necesitamos después tener una regla de denominación de cables. Necesitamos saber cuántos cables estamos usando. Necesitamos saber cómo se llaman esos cables, qué tipo de cables son, y después al final necesitamos generar reportes de conexión. Entonces, en un circuito eléctrico son necesarios los componentes y muy importantes, objetos muy importantes, son los objetos cable. Todo ese manejo de denominación, tipo de cable, de dónde a dónde se conecta, pasa por bornera, llega a equipo, lo maneja en forma automática este software. Y nos dice, podemos hacer una numeración basada en secuencias, o sea, nosotros podemos decirle desde qué número y en qué forma incrementar. Tenemos unos formatos de numeración flexibles, o sea, yo puedo hacer numeración por hoja, por área, como yo necesite mejor en mi diseño, en mi proyecto, ¿no? Que va a depender de los alcances, si es solo un tablero, si es una máquina, si es una línea de producción, o si estamos automatizando toda un área de un proceso. También me dice, agrega en forma automática, en el caso de haber cables duplicados, mediante sufijos, ¿no? Que ese es un estilo. El cable 406, por ejemplo aquí, cuando pasa por el componente, como está en el ladder 406, mantiene el número, pero le agrega el sufijo, la letra A. Entonces, es 406A. Todo ese manejo se hace mediante justamente las interfaces de denominación y las reglas que tiene el software. Numeración de cables y etiquetado de componentes en forma instantánea y precisa. Bien. Incrementa la productividad del dibujo. Una vez hecho un diagrama eléctrico, aquí me muestra cómo a partir del diagrama, miren aquí el diagrama eléctrico, no sé si se llega a ver, voy a hacer un zoom entrándome al dibujo. Miren, este es un ejemplito en donde yo estoy viendo el diagrama eléctrico, ¿no? Este es un ladder, en donde aquí están los números de referencia del ladder.
La corriente en la norma, en la convención se dice que circula de izquierda a derecha. En todo el lateral izquierdo están las botoneras, los contactores. Y en el lado derecho tengo las cargas, que serían las bobinas, las lámparas, todo lo demás. Cuando nosotros dibujamos esto, también nos ayuda, a partir del dibujo eléctrico, llegar al layout del tablero. O sea, la disposición física de esos componentes eléctricos en dimensión, en proporción, o sea, en tamaño real, en dimensiones reales, a escala, en escala de un layout, donde nosotros sabemos dónde va a ir cada componente y cuál es su tag en el circuito eléctrico. Entonces, esta capacidad nos ayuda a que aquí yo tenga que a partir del diagrama eléctrico yo pueda llegar al diagrama del layout del tablero. ¿Cómo hago eso? Usando los tags de la base de datos del dibujo y haciendo los dibujos aquí en un diagrama 2D, pero usando la misma base que he usado aquí. Entonces, con eso garantizo de que no van a haber dibujos de componentes que no estén en el circuito y que los componentes de aquí se van a llamar igual con el mismo tag, descripción, marca, modelo y calibre eléctrico que lo que estaba en el circuito eléctrico. Con eso tengo la ventaja de enlazar lo que es el diseño eléctrico con el diseño de disposición del layout del tablero físico. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, seguiríamos con lo que es, aquí nos dice, ¿no? La leyenda crea fácilmente complejos y precisos layouts de dibujos y paneles. Para los que no estén muy al tanto, la traducción de este término del layout sería disposición, ¿no? Es una disposición de dónde van a ir estos componentes del diagrama eléctrico físicamente, en qué lugar del gabinete se van a colocar. Eso es en base a diseño, ¿no? O sea, nosotros somos los técnicos, somos los ingenieros, que tenemos que agarrar y saber de qué dimensión es este equipo al revisar su datasheet. Saber cuál es la forma correcta de instalarlo. Se puede instalar vertical, en forma horizontal, en forma invertida. Si es un elemento eléctrico que llega a calentar, en el datasheet del fabricante nos indican las distancias mínimas hacia las paredes de los gabinetes para que pueda circular aire que garantice la refrigeración y la ventilación del componente. Todo eso lo hacemos nosotros, pero eso se corresponde con el dibujo y la disposición que hacemos. Esto es necesario, ¿por qué? Porque el circuito eléctrico tiene que armarse, pero si al rato de armar pedimos un gabinete muy pequeño, vamos a estar en problemas en que los componentes no entren. O si pedimos un gabinete y los disponemos mal, no vamos, aquí podemos detectar antes de armarlo físicamente que no están cumpliendo las condiciones mecánicas y de instalación que pide cada fabricante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a ahora, si esto, hasta aquí la presentación, vamos a hablar de la bibliografía, ¿no? Esta charla que estamos dando nosotros es justamente con propósitos de aclarar, de hablar del tema, de saber para qué sirve este software, qué ventajas tiene. Entonces, como parte de esta charla, que apunta después a desarrollar esto en cursos, en los cursos que damos, nosotros usamos la bibliografía para el curso. Este libro se les proporciona en el curso y es un libro específico y orientado al manejo del software para el diseño de gabinetes eléctricos de control. Esta bibliografía, que es muy buena, por ejemplo, nos indica, ¿no? El AutoCAD Electrical es un producto de Autodesk, como les decía al principio. Es una de las aplicaciones líderes del mundo, diseñada específicamente para crear y modificar sistemas de control eléctrico. Este software incorpora la funcionalidad del AutoCAD junto con un conjunto complejo de características eléctricas. Además, dice, sus complejas bibliotecas y herramientas y símbolos le ayudan a automatizar las tareas de ingeniería eléctrica y a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, lo que le brinda mayor tiempo para innovar. O sea, esta herramienta nos ayuda para que no cometamos errores, para que ganemos tiempo, y eso nos abre las puertas para poder hacer mejoras, innovaciones, pruebas, para mejorar el control de los procesos. También nos dice, ¿no? Antes de la introducción de este software, los diseñadores de control eléctrico tenían que confiar en aplicaciones de software genéricas,
que requerían un diseño manual de esquemas eléctricos que a menudo eran propensos a errores, y el usuario no podía compartir información del diseño usando aplicaciones, ¿no? Eso es muy cierto, ¿no? Cuando hacíamos los diagramas netamente a lápiz y a papel, eran difíciles de compartir y no había una forma de cruzar datos del diagrama eléctrico para encontrar errores. Ustedes han debido ver que en las plantas, en los procesos, todavía se maneja los diagramas de construcción de las plantas, los diagramas eléctricos, se manejan en AutoCAD, pero no es una versión AutoCAD eléctrica, es una versión AutoCAD básica. Entonces, esos planos, al no haber sido desarrollados con este software específico, no tienen la potencialidad de desarrollar bases de datos. Son diagramas planos, o sea, es como si hubiésemos dibujado a lápiz y a papel, pero ese dibujo lo hemos hecho en un software CAD. En cambio, la potencialidad que nos da este software específico dentro del mismo AutoCAD, es la generación de esas bases de datos y ese tratamiento de la información que nos permite encontrar errores, reducir el tiempo y tener gran potencia con toda la información de un diseño. Dice, sin embargo, con la introducción del AutoCAD Electrical, las posibilidades de error se han reducido considerablemente, lo que permite diseñar controles industriales 2D de la forma más rápida y precisa. Además, dice, el AutoCAD Electrical 2016 se utiliza para automatizar diversas tareas de ingeniería de control, como construir circuitos, numerar cables, crear listas de materiales y muchas ventajas más, ¿no? Un concepto que sí me gustaría antes de pasar a un breve descansito, que nos quede claro la figura esta, ¿no? Todas estas ventajas que estoy hablando del software, del AutoCAD Electrical y esto que vemos en su bibliografía, tiene que dejarnos clara la idea de que el AutoCAD Electrical es solo una herramienta de diseño. Es una herramienta de diseño por computador, por software, ¿sí? Pero nunca ha dejado de ser una herramienta. El diseño sigue del lado del diseñador, del técnico, del ingeniero, que en base a su conocimiento, a su formación y a su experiencia, va a dar los lineamientos y los dimensionamientos de un diagrama eléctrico, tanto en la parte de potencia como de control. El AutoCAD Electrical no es un software mágico, no confundan, ¿no? Nadie va a ir como en los cuentos, ¿no? Espejito, espejito, dame mi proyectito. Eso aquí no existe, muchachos. El AutoCAD Electrical nos ayuda. Es un software con grandes ventajas, pero es solo una herramienta. El diseño sigue del lado de la persona, que tiene que tener formación, tiene que ser un idóneo y que tenga experiencia para poder llegar a un buen trabajo. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, tienes ahí unas palabras tú, ¿no? Sí, sí, Renato. Muy de acuerdo con lo que dices, ¿verdad? Con que todo lo que nosotros podamos, todas las herramientas, software, aplicaciones, plataformas que nosotros podamos recurrir, solamente son un complemento. Al final, nosotros como docentes ponemos la marca y los estudiantes, lógicamente. Entonces, gran parte de ellos recabe en nuestro trabajo propio. Y a propósito de eso, la única pregunta, curiosamente, que llegó aquí al chat es si el video se está grabando. La pregunta es, ¿qué pasa si no se estaría grabando el video? ¿No? Eh, wow, ha puesto lo siguiente, muchos agarrarían los interesados, lógicamente, agarrarían su bolígrafo, su lápiz, he dado también un testeo por ahí, quienes están prestando atención, quienes no. Y bueno, como les decía, si la situación fuese distinta, si no se estuviese grabando el video, y los interesados estarían anotando, tomando apuntes y todo lo demás. ¿A qué me voy con esto? El hecho de que un video sea grabado y posteriormente publicado por distintos medios, WhatsApp, Facebook, ¿no? YouTube, etcétera, o el Google Drive, es para almacenarlo, guardarlo. Entonces, hay que tomar en cuenta esa situación. Es importante que nosotros seamos conscientes con lo que vamos a hacer con los estudiantes, específicamente con los estudiantes. Con las pruebas que uno ha realizado en este tiempo, si se les dice a los estudiantes, por ejemplo, el video va a ser grabado y se les va a dar, hay poca asistencia, ¿no?
Pero si se les dice no, no se va a guardar el video, entonces la asistencia es mayor. A tomarlo en cuenta, señores docentes, que esa situación eh, vamos a estar viendo a medida del transcurso de estas sesiones, vamos a ir dando algunos tips, consejos que de seguro les va a servir también a ustedes. Bueno, Renato, no sé si podemos continuar. Sí, continuamos. Bueno, Renato, adelante entonces, gracias. Bien, ahora vamos a abordar dentro de la charla, si usted se da cuenta, la metodología planteada ha sido, digamos, hablar de las ventajas del software, ver las características, tratar de enfatizar en que es una herramienta que está diseñada para este propósito específico y que está pensada y de acuerdo a unas normas que aplican a este tipo de trabajos. Si hemos descrito, digamos, la bibliografía del software, ahora conviene que demos una vuelta de rosca más, digamos, en la parte de hablar del entorno normativo. Este es un trabajo técnico, ¿no? Estamos hablando de un diseño técnico, entonces tenemos que tener normas de referencia. ¿Por qué las normas? Las normas tienen el propósito justamente de organizar el trabajo, de hacerlo mediante unas reglas para que sea comprensible e interpretable, o sea, para que nos entendamos entre los que diseñamos y armamos, y el otro equipo que va a venir a hacer mantenimiento pueda entender los diagramas y pueda entender el funcionamiento del sistema. Poco va a servir que un sistema esté funcionando, sea operativo, pero no se tenga una documentación o se haya trabajado en base a una norma. Eso va a limitar a que el momento de hacerle mantenimiento o hacer una expansión del sistema no se pueda comprender, se desperdicie capacidades que ya puede tener o se daña un sistema que ya esté funcionando bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué termina siendo una norma? Nos dice la regla, ¿no? La norma, dice, es el resultado de la reunión de gente especialista en el área, gente especialista en esta área y con mucha experiencia se reúnen de tiempo en tiempo en base a estas líneas normativas, estas empresas, estas organizaciones que generan estas normas, y mediante ese conocimiento y esa experiencia generan estos documentos. Las normas son organizativas, no son ni limitativas ni taxativas, o sea, eso hay que entender bien claro, ¿no? El propósito de una norma es organizar, no es ni limitar ni ser taxativos, o sea, así dice, aquí dice así y no lo muevo más, no, es para organizar. Bueno, entonces, si estamos hablando bien, tendríamos que preguntarnos qué normas nos aplican. La norma boliviana de eléctrica obviamente aplica esta situación, pero estamos hablando de un trabajo más específico, como decir, hay que ver esto más a lupa, esto es más de detalle. Entonces, tenemos que asociarnos a unas normas internacionales y a las normas que aplican este tipo de trabajos y que también han sido la referencia para el software. ¿Sí? Veamos, volvamos a retomar la línea y digamos, ¿qué estamos buscando hacer? Estamos buscando hacer sistemas de control para procesos industriales. ¿Qué se entiende por proceso industrial? Estamos entendiendo como proceso industrial, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, plantas de recuperación de minerales, plantas petroleras de gas, ¿sí? Plantas de manufactura, bebidas y alimentos, fábricas de leche. Ese tipo de industrias es a donde estamos apuntando nosotros. Entonces, nosotros necesitamos automatizar procesos industriales. Unas reglas que quedan grabadas a fuego cuando aprendemos teoría de control en la universidad, por ejemplo, son las que dicen que no puedes controlar aquello que no entiendes. Entonces necesitamos nosotros tener una norma, un lenguaje común para entender los procesos industriales. Cuando yo puedo ser muy diestro programando, haciendo circuitos, pero si me mandan un día a hacer automatización minera y no conozco del proceso minero, voy a aportar poco y me puedo convertir en un peligro. Después vamos a tener que ir a automatizar una planta de fabricación de yogur, después una planta petrolera, una planta de ensamblaje de autos, pinturas, tableros.
Entonces, la automatización necesitamos para poder hacer control y automatizar un proceso, entender los procesos. Eso no significa que tengamos que volvernos químicos ni mineros, nada, ese no es el propósito. Tenemos simplemente saber los conceptos, los lineamientos, la interpretación de documentos, para, teniendo clara la funcionalidad del proceso, nosotros poder proponer sistemas de control, instrumental, poner PLCs, poner tableros, poner contadores, variadores de velocidad. Todo eso son elementos necesarios para controlar procesos. ¿Por qué hablo de esto? Porque el software AutoCAD Electrical está pensado justamente para esto. También el software AutoCAD Electrical, aparte de hacer los diagramas eléctricos, tableros, PLCs y todo eso, nos permite hacer diagramas P&ID. ¿Qué es un diagrama P&ID? Es un diagrama de proceso e instrumentación. Ese diagrama de proceso e instrumentación es el que nos va a permitir interpretar los procesos. Cuando entendamos un proceso, ahí veremos nuestros sistemas de control y su posterior implementación en diagramas eléctricos y en tableros. La norma que aplica a lo que es la simbología, la nomenclatura de denominación de procesos, es la ISA 5.1. Que a nosotros lo que nos interesa es, otra vez es una charla esta, es apuntalar los conceptos, ¿no? Según la norma, los puntos iniciales y principales son justamente cuál es el propósito de la norma y cuál es el alcance de la norma. Teniendo esto claro, nosotros sabremos si para nuestro trabajo aplica y si aplica hasta dónde llega, ¿no? Que esos son requisitos necesarios. Dice, el propósito de la norma ISA 5.1, esta es una traducción de la norma. Ustedes pueden por internet, y a los que después hagamos el curso, se les va a facilitar tanto el libro anterior como lo que es esta norma y la norma eléctrica. Las normas vienen en inglés, así que esto es una interpretación y un resumen que he hecho yo para que podamos ver esta línea que estoy exponiendo, ¿no?, en la charla. Esa norma, la ISA 5.1, que nos permite interpretar diagramas de proceso, dice, su propósito, dice, es establecer un medio uniforme para designar instrumentos y sistemas de instrumentación utilizados en la medición y en el control, ¿no? Medición y control de procesos industriales. ¿Por qué hace hincapié en la medición? Otra regla básica del control es que no podemos controlar una variable si no la medimos. Necesitamos medir para después poder controlar. Entonces, esta norma está pensada para justamente la instrumentación de procesos. Dice, para este fin se presenta un sistema de designación que incluye símbolos y un código de identificación. ¿Qué significa? Que en la norma está descrita la nomenclatura y la simbología. ¿Qué símbolos tengo que utilizar para describir un instrumento que esté en campo, uno que esté en un gabinete, uno que esté con acceso a operador, uno sin acceso a operador? ¿Cómo designo que hay una conexión de línea de aire, hidráulica, de datos, eléctrica? ¿No? Entonces, todas esas simbologías, tipos de línea, están descritos en esta norma. Y una vez que sabemos la simbología, también nos dan reglas de designación, o sea, qué nombres ponerle, ¿para qué? Para que cualquiera que mire eso va a entender el símbolo, y como se sabe las reglas de denominación, va a entender qué es y para qué sirve ese instrumento y ese control. Alcánceles. Las necesidades del procedimiento de los diversos usuarios son diferentes. La norma reconoce estas necesidades cuando están en consonancia con los objetivos de la norma, proporcionando métodos alternativos en la simbología. Se proporcionan una serie de ejemplos para añadir información o simplificar la simbología según se desee. Los símbolos de los equipos de proceso no son parte de la norma, pero se incluyen para ilustrar las aplicaciones. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en esta norma se aboca a lo que es instrumentos y control, no equipos. Hay otra norma para eso. Segunda cuestión nos dice, son múltiples las necesidades de la gente. Obvio, ¿no? Ustedes imaginen lo que va a ocurrir cuando vayan a trabajar, cuando estamos en los proyectos. Nosotros vamos a un proceso, por ejemplo, de las plantas de agua, ¿no? Esa planta de agua es un proceso que necesita
de profesionales multidisciplinarios. La automatización termina siendo un área de intersección. Tenemos que trabajar con los civiles, con los hidráulicos, con los eléctricos, con los informáticos. ¿Por qué? Porque la automatización necesita energía eléctrica, necesita comprender el proceso del que estamos hablando, necesitamos apoyarnos en capacidades, stocks, potencia de la parte eléctrica y después toda nuestra automatización escalarla a los sistemas SCADA y después mandarlas en forma remota a los de IT, en donde tendrán todo su trabajo de facturación, de índices de producción, de dar reportes de mantenimiento, stock, tipos de marcas, o sea, toda esa información que hay en un proceso. Entonces, como un proceso termina siendo multidisciplinario, esta norma es una norma básica que puede interpretar un civil, puede interpretar un hidráulico, un eléctrico, un electrónico, porque nos describe justamente el proceso. Voy a cambiar un ratito de pantalla para que se me entienda bien este ejemplo, ¿no? Si yo se fijan, justamente, ¿se está viendo ahí el diagrama PNID, Juan Carlos? Hola, hola. Adelante, adelante, Zenato, se está viendo Se está viendo la norma, tus ¿no? Sí. diapositivas, sí. Antes, una observación, Bien. tienes en opciones de Sí, no, marcación, tienes un borradorcito, no por lo hice favor. yo. Sí, 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 ahorita Sí, no. ya sabemos quién es, entonces vamos Ah, a bien. No, identificar. no pasa nada. Está bien. ¿Lo vas a borrar tú? ¿Lo tengo que borrar yo? Tú, por favor. A ver. Hay No le puedo un seleccionar. marcadorcito, Anotación. Sí, en el marcador. hay un Aquí borradorcito tengo ahí. un eraser. Parte de Listo, la... ahora sí. Listo. Gracias, gracias. No, está bien, no hay problema. Estamos todos aprendiendo el software. Aquí la idea es que esto sea participativo, sea atractivo, no hay ningún problema. Bueno, aprovechando la Bueno, pausa, entonces, Renato, un momentito, por sí, favor. dime. A ver, Dime. aprovechando un poquito y de la manera de un descansito, tengo dos consultas. Grover Quispe pregunta, ¿cuál es el alcance de bloques de componentes eléctricos del programa? ¿Será necesario dibujar algunos? Primera pregunta. Segunda, ¿Ah? ¿me copiaste? Sí, sí, Ya, la segunda dime la pregunta. segunda. Eric Daniel pregunta, ingeniero, explíquenos con qué normas nos presenta el software AutoCAD Electrical. Muy bien. Bueno, aprovechando el diálogo, respondamos rápido. La segunda pregunta de la norma eléctrica la voy a desarrollar ahora, viene después de esta norma de instrumentación. Y a la primera pregunta que dice los bloques, ¿no? Esto está como más orientado a la primera parte de la exposición. El AutoCAD Electrical sí viene con librerías y con bloques que corresponden a las normas eléctricas, y a la NFPA 79 en este caso, pero resulta de que cuando uno va a campo, comienza a trabajar con un cliente en un proceso, se dan situaciones en donde ya la planta, el proceso, tiene diagramas eléctricos. Y los diagramas eléctricos han sido desarrollados o se usa una simbología que no es idéntica a la que está en el software, que no significa que esté mal, porque las normas, como hemos dicho, no son cosas rígidas, o sea, ambas simbologías son válidas, y si los procesos han tomado ese tipo de simbología, entonces se respeta esa cuestión. El software AutoCAD Electrical sí nos permite generarnos nuevas librerías que tranquilamente podemos usar en el casos como esos. O sea, el software se adapta a esos requerimientos. No habría problema. ¿Está bien? Muy bien, Inge. Listo. Dele, Entonces, adelante. continuamos. Había estado hablando de la norma, la ISA 5.1. Quería mostrarles justamente la norma ISA 5.1. Quizás toda esa descripción que he hecho en letras un ratito cuesta fijarse, cuesta mirar. Entonces, dentro de esta norma, por ejemplo, en los ejemplos de explicación de la norma, esto es un diagrama PNID. ¿Sí? En este diagrama PNID que me está mostrando justamente, me está mostrando un proceso industrial. En este caso, entiendo que esto es un tanque con un agitador y un chaleco. Y tengo líneas de proceso que entran y salen de este tanque. Pero como ustedes verán, aquí tengo las simbologías de válvulas, diferentes tipos de válvulas, y tengo estos círculos.
y tengo estos círculos enmarcados en una caja, líneas punteadas, estos son líneas de datos, esto es línea eléctrica, allí le está sacando la raíz cuadrada al flujómetro porque esto da A pi ver, al cuadrado. Inge, un momentito, Renato. ¿Sí? Tu, tu ¿Está diagrama no bien se mi está pantalla o no notando. está No, bien? no, no. Me A ver quedé ahí, ahora sí, ¿se ve un ahora sí. diagrama? Sí, 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 ahora sí, adelante, por favor. Ah, ya, bien. Está bien. Les decía, voy a volver, si no se ha visto esa parte, estoy usando la norma, la ISA 5.1. ¿Estamos de acuerdo? La que he venido describiendo en su alcance y en su propósito. Bien, dentro de esta norma 5.1, lo que he ido explicando, este es el dibujo de un diagrama de proceso. ¿Qué estoy viendo? Repito de nuevo, aquí veo un tanque, un tipo reactor, tiene aquí su chaleco, y veo un agitador y veo las líneas que entran y salen del tanque. Y asociado al proceso, estoy viendo todas estas válvulas, la instrumentación, los controladores, los comparadores. Aquí dice TIC, temperatura, indicador, controlador. Este es el controlador de temperatura de esta línea. Entonces, este tipo de dibujos se llaman PNID, diagrama de proceso e instrumentación. ¿Sí? Si quizás alguno está ahí preguntándose, ¿por qué digo PNID, diagrama de proceso e instrumentación? Es una traducción con interpretación esa, ¿no? Si nos vamos a la traducción directa, vendría siendo diagrama de proceso y tuberías, ¿no? Pero la forma más adecuada, digamos, más indicada es entender de que es un diagrama que me muestra el proceso y que me muestra la instrumentación. Bien, entonces ahora voy a volver a la presentación. Me indicas si se va a ver de nuevo la presentación. Ahí se ve, Juan Carlos. Sí, 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 Listo, ahora adelante. voy a hablar ahora, volviendo a la presentación, voy a hablar de lo que es la norma NFPA 79. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La norma, la NFPA 79. ¿Por qué estoy hablando de esta otra norma? Volveré a mi presentación, volveré un poquito atrás. Estábamos hablando del entorno normativo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que necesitamos controlar procesos y la norma que aplica a que podamos entender los procesos, los diagramas de procesos, era la ISA 5.1. ¿Por qué hablamos de esto de procesos? Porque el software AutoCAD Electrical permite hacer ese tipo de diagramas. ¿Por qué me permite hacer ese diagrama, esos diagramas, este software? Porque si no entiendo qué voy a controlar, no lo voy a poder controlar bien. Entonces nos permite hacer diagramas de proceso e instrumentos. Pero aparte de esta norma, de la ISA 5.1 que va a procesos, ahora tenemos que hablar de la norma eléctrica, que ahí va la pregunta que me hacían. Este software está en base a la norma NFPA 79. Esta norma, la NFPA 79, es un estándar, ¿no? Una norma para la maquinaria eléctrica en entorno industrial. ¿Sí? Entonces, es una norma que aplica a nuestro tipo de trabajo. De esta norma ahora voy a ver justamente ese resumen, cuál es el propósito de esta norma y cuál es su alcance. Dice, la norma NFPA 79 nos proporciona información detallada para la aplicación en equipos, aparatos o sistemas. ¿Se dan cuenta? Es el equipo, la máquina o todo el sistema. Sistema eléctrico y electrónico, que se suministra como parte de las maquinarias industriales en el entorno industrial. Esta norma promueve la seguridad del personal y de la propiedad de la máquina, ¿no? Esta norma aplica para equipos eléctricos y electrónicos en entornos industriales, que promueve la seguridad del operador y la seguridad de la máquina, que no se arruine. ¿Estamos de acuerdo? Dice, el alcance. La disposición de esta norma dice, aplica a equipos y aparatos de sistemas eléctricos y electrónicos en máquinas industriales que operen con un voltaje nominal o menor de 600 voltios. Esa es otra parte clave por la que sí nos aplica a nosotros. Nosotros cuando hacemos automatización en las plantas industriales, de las que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de aguas, petróleo, minería, manufactura, bebidas y alimentos, la cervecería, PIL y todas estas cuestiones aquí, o donde se hacen botellas, vasos, toda esa cuestión.
Ese tipo de industria trabaja en baja tensión. Nosotros trabajamos con tensiones de 600 voltios para abajo. Y generalmente en las industrias, en nuestra industria tenemos los 380 voltios trifásicos, ¿no? En AC. Entonces, esta norma nos aplica. Y que comiencen en el punto de conexión del suministro de la energía, ¿no? Esta norma no incluye los requisitos adicionales para máquinas para uso en ubicaciones peligrosas. Ah, eso es uno bueno, ¿no? Nos dice, cuidado, esto sirve para lo eléctrico, electrónico, industrial, menos de 600 voltios, todo, pero no es una norma para áreas clasificadas. ¿Qué es un área peligrosa o clasificada? Un área, por ejemplo, explosiva. Para ese tipo de áreas tiene otro tipo de requerimientos, otro tipo de lineamientos que no son al alcance de esta norma. Y aquí nos aclara más todavía. Para requisitos adicionales para máquinas destinadas a áreas, revise la NFPA 70, el artículo 500. ¿Se entiende hasta aquí, muchachos? Estamos con lo que es, digamos, el entorno normativo. Bueno, Este software trabaja con ambas normas. O sea, ¿sí? bueno, no Estamos, sé si digamos, aclarando podríamos esa cuestión de aprovechar. que este software tiene esa... ¿Sí? Sí, Sí. Dime, Juan Carlos. sí, tenemos un par de consultas, tal vez una manera de un pequeño descansito. No sé si lo podremos mencionar. Sí, a ver, unas dos. A ver, Renato. ¿Ya? Sí. Marco Antonio Quispe Roque pregunta, ¿se puede alcanzar la información de AutoCAD PID con AutoCAD Electrical? Uno. Dos, ¿tiene algún manual de AutoCAD Electrical o PDF? Bueno, eso podríamos dejar para el final, pero valga, ya ha lanzado la pregunta, Renato. Vamos contestando. Quizás ahí un poquito no me estoy dejando entender. El AutoCAD Electrical nos permite hacer dibujos de diagramas PNID. Este AutoCAD Electrical tiene una librería para que dibujemos los diagramas PNID. Ahora, quizás la pregunta no era tanto esa, quizás tenía otra orientación. Aclaro ahora. Este AutoCAD Electrical permite hacer diagramas PNID, pero los diagramas PNID que hace son solamente funcionales y básicos. Solo tienen el propósito de ayudarnos a entender el circuito de control. No es un diagrama PNID constructivo. Con las herramientas que nos da el AutoCAD Electrical no podemos hacer un diagrama PNID con el cual salgamos a dimensionar y a armar un proceso, a saber qué tubos, cuántos tubos, de qué material, qué presión, eso no. Solamente hace diagramas PNID para apoyar la funcionalidad y describir el sistema de instrumentación y control que vamos a armar después en un tablero. No es un PNID constructivo. Cuando he arrancado la charla he dicho que existe un software para hacer diagramas PNID con propósito constructivo y ese es otro producto de Autodesk y ese producto se llama AutoCAD PNID 3D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la respuesta es, para nuestros propósitos de control, ¿este software AutoCAD Electrical permite hacer diagramas PNID funcionales? Sí, eso es lo que vamos a enseñar en el curso. ¿Okay? Ok. Y la segunda pregunta, que también la repaso así rápida. Todo esto que estoy mostrando, estas normas, estas son las tapas de las normas, ¿no? Y este libro, en el curso que damos, se les proporciona. O sea, ustedes van a tener el libro van a tener estas dos normas y van a tener todo lo que todavía no he mostrado. ¿No? ¿Estamos? Ok, sí. Bien. Una cosita más, Inge, a ver, para hacerlo un poquito más interactivo, le pediría por favor que active su camarita. Así van a poder Claro. observarse. Por favor. A ver, ahí estamos. Listo. Ahora sí, ¿me ven? Ok, adelante. Listo, bueno, sigamos. Bueno, entonces, ahora estamos haciendo la organización, ¿no? Como estoy presentando la charla. Hemos hablado del software del AutoCAD Electrical, hemos hablado del cómo tiene las capacidades. Después hemos comenzado a hablar de la bibliografía y acabamos de repasar el entorno normativo. O sea, en base a qué normas tenemos que trabajar, qué norma nos aplica, y esas normas son las que se usan en el software. En base a esas normas ha sido hecho el software. Bien. Con todo eso, nosotros ya tendríamos que
Ya tenemos la herramienta, la manejamos, la sabemos usar, estamos entendiendo la norma, hacemos los diagramas como corresponde, toda esta cuestión. Entonces tendremos que comenzar a hablar ahora de manuales y catálogos. ¿Sí? Otra vez, me voy un ratito aquí atrás. ¿Sí? Me voy un ratito aquí atrás en mi presentación. A ver. Bueno, me fui muy atrás. Aquí. La norma, la NFPA 79. Esta es la norma eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Yo aprovecho y voy a cambiar de pantalla. Ahí, me avisan si se nota. Ahora voy a ir a mirar esa norma. Miren, se ve, ¿no? La norma Sí, sí, NFPA sí. 79. Está bien. Adelante. Esta norma, la NFPA 79, después de leerla, que eso lo vamos a hacer en el curso, se les pasa la información, también nos viene con unos ejemplos. Estos ejemplos son muy didácticos, ilustrativos, ¿no? La verdad es que una imagen dice más que 1000 palabras, o sea, van a darse cuenta que todo lo que he venido hablando en realidad aterriza en estos diagramas. Un ejemplo dentro de esta misma norma, para explicar, me muestra cómo está aquí hecho un diagrama eléctrico en esta norma americana, ¿no? Con el estilo americano. Si yo aquí me aproximo, estoy viendo justamente el arranque de dos motores a partir de una línea trifásica mediante su seccionamiento y protección y su comando de arranque. Después de ver la parte de fuerza de este ejemplo, veo cómo derivan dos líneas, dos fases, y mediante un transformador sacan una tensión de control. Esta tensión de control me está llevando a un circuito cableado de control. Esta es la parte de seguridad y las iluminaciones. El master relay, ¿no? Que este va a caer por seguridad. Toda la lógica cableada de seguridad está aquí dibujada. Después de esto de aquí me voy a lo que es a generar una tensión para mi sistema de PLCs. Si ustedes me fijan ahora como parte del mismo ejemplo, me muestra cómo se hace un diagrama eléctrico en base a la norma, donde yo veo los módulos de PLCs. Veo el ladder, las referencias, los cables. Aquí está el PLC. Veo cómo está la simbología de los sensores de flotación, sensores de nivel, que van a las entradas digitales del PLC. Y veo también cómo se conectan a lámparas. Veo todo el módulo de entradas, otro módulo de entradas, y ahora veo módulos de salida. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros hacer con este software? Hacer diseños y diagramas eléctricos como estos. Hacer diagramas eléctricos de PLCs de entradas y salidas CPUs como estos. Entonces, ¿qué estamos buscando hacer? Estamos buscando hacer dibujos de proceso y dibujos de diagramas eléctricos de potencia y de control. Hasta ahí se escuchó, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, todo bien, todo bien. Bien, vuelvo a la presentación. Se ve la presentación. Ok, Bien. sí. Entonces, si estamos de acuerdo en el entorno normativo, ahora vamos aterrizando más todavía. O sea, ya tenemos el software, tenemos las normas y vamos a llegar a hacer el diseño del papel. Pero además de eso, conviene que usemos otras herramientas que son justamente los manuales. Yo para este tipo de capacitación, para esta materia, para este tema de la AutoCAD eléctrica, utilizo como manual de referencia el manual del teleesquemario del fabricante Schneider Electric. ¿Por qué? Porque es un manual muy bonito, muy concreto, muy técnico, que en especial lo usamos mucho en el ejemplo de dibujos de arranques de motores. Este manualcito lo que nos permite, tiene un capítulo muy interesante, que es todos los tipos de motores con sus diferentes tipos de arranques, mostrando sus circuitos de fuerza y de control. ¿Se entiende? Entonces, mediante esa bibliografía, ese manual, nosotros ya podemos saber cómo son los tipos de arranque y también tenemos las fórmulas de dimensionamiento. Es a través de esas fórmulas y de estos manuales que nosotros podemos hacer el diseño y la selección de nuestros componentes. Todo eso es necesario para que lo podamos dibujar en el AutoCAD eléctrico. ¿Eh? Pero una vez que hacemos eso, digamos, ya tenemos la referencia del manual, ya sabemos cómo vamos a seleccionar el calibre en función del motor, qué corriente, qué tipo de arranque y todo eso. Ahora después hay que salir a la tienda y hay que salir a comprar los materiales. Esa selección de marca, modelo de los equipos es parte de nuestro diagrama eléctrico, porque en base a eso nos van a salir qué marca, qué modelo es, cómo se conecta, a qué terminal va cada cable y todo eso.
Entonces, también en el curso lo que hacemos es ver los catálogos de los proveedores locales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con la empresa de servicios, nosotros hacemos estos diseños para los clientes y manejamos las diferentes marcas. ¿Por qué lo pongo esto en esta charla? Porque esa es otra ventaja que tiene este AutoCAD Electrical. Puede trabajar con diferentes tipos de marcas, porque la simbología está en base a los estándares y si sabemos manejar los catálogos de los proveedores, tranquilamente manejamos y seleccionamos los modelos adecuados. Los que trabajamos nosotros, la marca, digamos, marcas muy presentes en nuestro mercado, es justamente Siemens, ¿no? Nuestro proveedor Gismar. También manejamos catálogos que corresponden a lo que es Electrored, con toda la línea ABB, la parte de Rockwell Automation, con toda la parte de PLCs, variadores, botoneras y toda esta cuestión, y también con la parte de Hydro Electric y Bolivian Electric. Entonces, si ustedes se fijan, toda esta cuestión de marca y modelo es parte de nuestro diseño. Nosotros podemos, una vez hecho nuestro dibujo, sacamos la base de datos y ahí podemos retocar poniendo qué marca y qué modelo de componente vamos a comprar, vamos a seleccionar. Y ya con la experiencia que les digo, cuando hacemos proyectos, hay que hacer todo el diseño, pero no se depende de la marca. Entonces puede ser que al final la decisión sea por precio, por stock del proveedor, por preferencias que tenga el cliente, se elige cambiar de marca a último momento. Eso no nos complica a nosotros porque todo nuestro diseño es válido, exportamos su base de datos, ahí modificamos la marca y el modelo y esa misma base de datos la podemos pisar en el diagrama eléctrico. Entonces eso le da una ventaja y una potencialidad enorme al software. ¿Está bien? Bien, entonces, con eso sí, estamos cada vez aterrizando, no sé si dan cuenta, ¿no? Hemos ido de la descripción del producto, de dónde viene, de para qué sirve, la bibliografía, entorno normativo, hemos bajado a los manuales, a los proveedores locales, con todas sus ventajas, y ahora vamos a ir a hablar de la interfaz, o sea, qué bueno este software, todas estas ventajas, pero ahora vamos a verle la carita, o sea, cómo se ve como software, ¿no? Para después tocar un poquito de las botonerías, de cómo está predispuesta el software, y después hacer ya experiencias. El AutoCAD Electrical 2.16 tiene esta presentación al iniciar. Seguramente muchos dirán 2.16 y ya estamos en el 2.20. Sí, cada año este software tiene continuas versiones y mejoras, pero no son mejoras de fondo, son mejoras en actualizar las librerías de los proveedores. No hay algo sustancial, o sea, que tenga una diferencia con el 2.16 y 2.18. El curso que vamos a dar ya lo vamos a dar con el 2.18, ya lo tenemos instalado. Y es así, o sea, todo esto es válido para los siguientes softwares. ¿Estamos? Bien. Ahora, aquí tengo la interfaz de trabajo del AutoCAD Electric. Si ahora un ratito miro este software, voy a entrar aquí, hasta ahí se llega a ver, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Entonces tengo, dice AutoCAD Electrical, la página de la pantalla donde se ve el Project Manager. Los que ya han trabajado con AutoCAD, seguramente esta presentación les es familiar. Es una presentación de un AutoCAD estándar, ¿no? Aquí voy a parar un poquito para explicar dos cosas. Los que ya han trabajado con AutoCAD se dan cuenta de que no ha cambiado mucho. Sigue teniendo el espacio de trabajo, tengo las botoneras aquí, y si quiero hacer trabajos 2D, borrador o 3D, voy a poder ir pidiendo diferentes tipos de botoneras. ¿Sí? Para los que no tengan experiencia con AutoCAD, la buena noticia es que para manejar AutoCAD Electrical no se necesita ser un conocedor a profundidad del AutoCAD. ¿Sí? El AutoCAD es un software muy poderoso en cuanto a lo que es diseños geométricos, ¿no? Diseños en la parte mecánica, civil, arquitectónica, topográfica, ¿no? Pero el nivel que necesitamos nosotros en cuanto a saber manejar AutoCAD para manejar AutoCAD Electrical es al nivel del dibujo técnico 1, ¿sí? Es decir, ¿qué necesitamos saber hacer en AutoCAD? ¿Cómo hago una línea? ¿Cómo hago un círculo? ¿Cómo corto una línea? ¿Cómo intersecto? ¿Cómo genero cotas? ¿Cómo mido un diámetro? Esas cosas básicas son las que nos sirven y nos alcanzan para poder trabajar con el AutoCAD Electrical.
Y esa es una gran ventaja y es una oportunidad. Yo he tenido las experiencias que en los proyectos te asignan personal, digamos, te dan cadistas, ¿sí? Se les llama cadistas, hay gente que maneja bien el software AutoCAD y son muy hábiles con las teclas y hacen buenos dibujos. Pero cuando he trabajado con esa gente yo, no terminaban aportando, porque aunque son muy diestros dibujando, como no tienen formación eléctrica, llegamos al AutoCAD Electrical, comenzamos a ver librerías, conexiones, cables, referencias cruzadas, enclavamientos, todo, que es algo muy natural para los eléctricos y electrónicos. Un cadista neto, un dibujante, no puede interpretar. Entonces, ¿qué significa? Que el AutoCAD Electrical no necesita un gran conocimiento de AutoCAD y más bien nos permite a los eléctricos y electrónicos potenciar todo nuestro conocimiento en este software. El que conoce de circuitos, créanme, sabiendo de dónde hacer clic, dónde sacar las librerías, después es como pez en el agua, o sea, va a poder hacerlo. Cosa que un cadista, por más que sea muy diestro, al no saber la interpretación, no saber la parte eléctrica, electrónica, le es muy dificultoso. ¿Sí? Entonces, ese es un punto a favor. ¿Sí? En la Ok, presentación, como ustedes ven, no ha cambiado en gran manera esto. Lo único que sí, ahora hay que ver, que es sustancial en este caso, es el manejo de este Project Manager. Por eso es que esta presentación apunta a hablar del Project Manager. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el truco? ¿Sí? El truco está que ahora han podido usar el AutoCAD para volverlo AutoCAD Electrical, haciendo la siguiente convención. Han dicho, vamos a usar una hoja física, o sea, una impresión de papel, por cada archivo DWG. O sea, ¿qué significa? Que cuando yo tenga el papel, si yo tengo un proyecto que voy a imprimir en 20 hojas, voy a tener 20 archivos DWG. Entonces ya el AutoCAD no maneja un solo archivo CAD, sino maneja el conjunto de archivos CAD que están dentro de la carpeta de proyectos. Entonces, ¿cuál es la diferencia del AutoCAD Electrical? Ya no maneja archivos CAD sueltos, gestiona y manipula proyectos. ¿Qué termina siendo un proyecto? Un conjunto de dibujos DWG. ¿Cuántas hojas DWG tiene un proyecto? Tantos como tantas hojas físicas vaya a tener el proyecto. ¿Sí? Entonces, es como hablar y decir, yo tengo antes el DWG era una hoja y era una hoja infinita, ahora lo han vuelto una hoja finita del tamaño A3 o A4, como queramos dibujar, y cuando necesite más hojas voy pidiendo más archivos DWG. DWG. Y todo eso los manejo dentro de un proyecto. Y toda esa gestión de características del proyecto se hacen a partir del Project Manager. Entonces, un punto clave para poder crear proyectos, ya no hablo de dibujos, ¿no? Crear proyectos, gestionar proyectos, copiar proyectos, modificar proyectos, tener reportes de proyectos, es aprender a manejar el Project Manager. Después de eso, vamos a hacer ahora una pequeña muestra de dónde saco las librerías de los contactos, dónde saco los contactores, dónde saco los PLCs, dónde saco los diagramas PID, cómo puedo dibujar un circuito hidráulico y un circuito neumático. ¿Por qué? Porque las automatizaciones en la industria no son solo eléctricas. Mucha parte de la automatización en las plantas son neumáticas, en las prensas son hidráulicas, por características de la maquinaria y del proceso. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta sí. ahí? Renato, te propongo algo. Eh, ¿Sí? ¿Qué tal si Estamos con la nos damos pausa. una pequeña Esto ya pausa, un está para momentito, otra. por favor? ¿Sí? Bueno, Sí, bueno, sí, yo con les esto invito. ya estaría, después vamos al software y al video. Ok, ok. Entonces les propongo algo. Yo sé que un poquito de la teoría está por ahí, pero es necesaria. A ver, les propongo un poquito, nos estiraremos. Algunos que quieran pueden levantarse. Nos vamos a dar un par de minutos para poder realizar esta actividad. ¿Sí? Es necesario. ¿Sí? Les invito entonces a tomarse exactamente, ¿qué les parece? 3 5 minutos. minutitos de recrédito, sin Sí, cortar, ¿no? Ahí mismo, sin cortar. sin cortar, ¿Ya? no hay ¿Listo? problema, Está hay bien. licencia, entonces 5 minutos.
Ok, Hola. ok. Sí. Bueno, entonces Bueno, volvemos a lo que estábamos, ¿no? sí, Renato, podemos continuar. ¿Qué te parece Sí, si lanzamos unas cuantas preguntas para sus respuestas? sí. A ver, si son dos, porque nos falta la parte del software, ¿eh? Dime, Sí, dime, sí, sí, empezamos. voy a echarle al sorteo. Por ejemplo, Milton dice, ¿cuál es la diferencia entre Auto Electrical con otros softwares? Como E-Plan Electric o Solid Electric, hablando de simulation y modelado 3D. A ver, vamos Bien. con esa. Ah, ya, ¿no hay más preguntas? ¿Solo esa? A ver, la siguiente. A ver, Sergio Coaquira. ¿Se puede Mm, economizar los sistemas con diferentes marcas de materiales, manteniendo la calidad del producto? bien. Bueno, voy a contestar las dos preguntas. ¿Estamos? Dale, 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 Renato. Listo. Vamos entonces, así a modo de hacer menos, ¿no? Claro, Eh, mero. la pregunta decía respecto a otros softwares. Y ahí ha mencionado muy bien al otro software que es el ePlan. El ePlan es la competencia del software AutoCAD eléctrica. Es un muy buen software, está a la par, tiene grandes ventajas y es un software que viene de un fabricante europeo. Yo he trabajado con ePlan, pero nosotros aquí en nuestro país tenemos más influencia americana. Quizás por eso, digamos, es más compatible e intuitivo el AutoCAD eléctrico y esa ha sido la preferencia. Segunda cuestión, el AutoCAD, como he nombrado en las primeras plantillas, genera archivos totalmente compatibles, nativos CAD. Esa es otra ventaja. En cambio, el ePlan, que es muy buen software, o sea, los europeos son muy buenos, es un software más cerrado. Uno hace un diagrama ahí, hace un diseño y puede exportarlo en archivos CAD. O sea, yo lo puedo abrir el diseño en un archivo CAD, pero lo que yo llego a abrir es una exportación, no es el nativo, no es el software fuente con el cual yo puedo tocar las bases de datos y todo eso. Entonces, AutoCAD Electrical no vayamos a confundir, es un buen producto, pero no es el único ni y está ahí combatiendo siempre, ¿no? Con otros softwares y sería el ePlan una buena referencia a su rival y con la influencia europea. Después yo en lo laboral sí he visto softwares que hay muy buenos, pero son de los propios fabricantes. ABB tiene su propio software. Siemens tiene el Comos, que es el software que es muy bueno y quizás mucho más potente que este AutoCAD de eléctrica. Pero esos fabricantes tienen sus bases de datos, tienen todo muy bien armado, pero no son softwares abiertos, no son softwares que se venden, son softwares muy protegidos porque netamente son de ese tipo de fabricante. Ok. Son tan logrados, digamos, que pueden, con menos esfuerzo, terminan haciendo más planos ellos solos, solamente manejan esa marca. O sea, en un software de ABB solamente se trabaja con productos ABB. En el Comos de Siemens solamente acepta equipos y diagramas con equipos Siemens. Así que eso los limita también, ¿no? Los hace demasiado específicos a las marcas. Bien, la segunda pregunta de Sergio, de la calidad, ¿no? Sí, Sí. se puede, podemos mantener la calidad de un tablero, de un sistema, teniendo diferentes marcas, ¿no? Pero ahí tendremos cuidado, ¿no? Tenemos primeras marcas y segundas marcas y terceras marcas. Entonces, si nosotros partimos del hecho de que vamos a usar primeras marcas, no hay ningún problema técnico ni en calidad que si todas son primeras marcas, podamos combinar diferentes marcas en nuestro tablero eléctrico. ¿Está bien? Ok. Listo. No te Bueno, olvides tu videito, tu camarita, por favor. sí, perdón. Bueno, entonces Vamos. volvamos. Volvamos otra Entonces, vez. vamos a estar en esta última parte, donde va a ser una pequeña sesión práctica breve, sin antes comentarles también que las opciones óptimas para este tipo de sesiones no es la única el Zoom, ¿sí? Hay otras sesiones, por ejemplo, aprovechar lo que ahora recién se ha liberado, ¿no? El Facebook Live y también el Google de Meet, ¿no? Entonces, sin embargo, tienen algunas limitaciones. Hay que hacer un análisis de cada uno de ellos. Bueno, adelante, Renato, por favor. Muy bien. Ustedes están viendo
mi pantalla hasta aquí, ¿no? Hasta donde está, me había quedado, dice figura 2.1, AutoCAD Electrical. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí, 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 estamos bien. Sí. Entonces ahora lo que yo voy a hacer y lo que proporcionamos en el curso es voy a abrir una máquina virtual que ya tiene instalado el AutoCAD Electrical. Entonces voy a usar el AutoCAD Electrical y ahí les voy a mostrar dónde está toda esta teoría que hemos hablado, donde se refleja en los botones. Bueno, entonces voy a compartir ahora la pantalla de la máquina virtual. A ver, ahí ven, es un escritorio. ¿Estamos de acuerdo? Con fondo rojo y gris. ¿Estamos? Sí, sí, dale, muy bien. Esa máquina virtual la proporcionamos en el curso. Ustedes van a tener esta misma máquina y ya, como ven, he levantado el AutoCAD Electrical y está arrancando. Este AutoCAD Electrical, como les había explicado, viene con la simbología de la NFPA 79. La NFPA 79 es una norma, la NFPA es más tirada a la parte de fuego, ¿no? Fire, National Fire. Entonces, es una norma que ha conjuncionado tanto el estilo europeo como estilo americano. Para mostrarles ese detallito, permítanme, antes de entrar a eso, les mostraré lo de la norma. A ver, permítanme. A ver. ¿Llegan a ver mi pantalla en blanco? Sí, tu escrito, bueno, tu... Aquí, a ver, dice la NFPA 79, ¿no? A ver, aquí está en blanco, ahí está, NFPA 79. A ver, esperemos un momento. O no, o quizás no he compartido esa pantalla, voy a ir a compartirla de No, no, nuevo. A ver, ahora, ahí. ahora sí. Muy bien. Entonces, aquí quería llegar al libro del AutoCAD Electrical, ¿no? Que eso no lo he mostrado. Usando esta bibliografía, cuando ustedes revisen, por ejemplo, en el capítulo 5, creo, justamente me muestra esta, que es la librería, ¿no? Miren, estoy hablando del libro del AutoCAD Electrical, y me muestra la librería de los botones, de la botonería, para yo poder introducir un botón. Estoy viendo la librería eléctrica. Aquí está la simbología. Y como ustedes ven en el pie de esta figura, dice, se inserta componentes, el dialog box para insertar un componente, mediante la norma de referencia, la NFPA. Entonces, toda esta simbología está en base a la NFPA. Y si un ratito miramos la NFPA nosotros aquí, se van a dar cuenta, digamos, cuando ustedes repasen la norma, es una norma que conjunciona. Miren, esto nos va a dar a entender lo que quiero explicar. Aquí. Miren, esta norma en su anexo D nos muestra que existe una equivalencia, son equivalentes la norma europea y la norma americana. El americano simboliza un contacto abierto, así como si fuese un capacitor, y le llama con de contactor. El europeo utiliza este símbolo y le llama KM, pero ambos son contactores. Un contacto normalmente cerrado de un relé, el americano lo simboliza así, como tachando el capacitor, el europeo así. El americano le pone CR de coil relay, y el europeo le pone la A cruz de agua. ¿Estamos de acuerdo? El americano agarra y le pone un círculo a la bobina, coil relay, en cambio el europeo le pone en símbolo un cuadrado y le llama KA o KM, ¿no? Si es principal o es auxiliar. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que esta NFPA trabaja con ambas normas son equivalentes, y cuando uno hace la instalación, la selección del software, puede elegir si va a trabajar con el estilo americano o con el estilo europeo. Como yo les decía, tenemos mucha influencia americana nosotros, entonces con la norma que yo más trabajo es la norma americana. Entonces aquí veo, ¿están viendo la pantalla del AutoCAD? Sí, sí, ¿Estamos? Esta adelante. pantalla. ¿Ya? Entonces aquí está, miren, todo lo que les he ido mencionando del AutoCAD. Aquí arriba tengo la parte de los botones, la botonería que me va a llevar a las librerías. Estas son mis herramientas. Si quieren, aquí está mi tool de herramientas, todo aquí arriba. Aquí en la parte izquierda está el manejador de proyectos, que es lo que les decía. Y miren, por ejemplo, aquí tengo un proyecto abierto de algún trabajo anterior, de este mismo curso, de este proyecto, cuando hacemos el diagrama de fuerza.
Miren cómo hemos dibujado en el AutoCAD un diagrama de línea trifásica para arrancar un motor con los diferentes contactores y relés de sobrecarga. Entonces, ¿cómo es la presentación? Aquí arriba tengo todo lo que es la parte de botonerías, todo lo que voy a usar como herramientas para hacer mi diagrama, y aquí en la parte izquierda tengo mi Project Manager, donde aquí abro proyectos y el proyecto es el conjunto de archivos CAD, donde cada archivo CAD es una hoja. Miren, yo voy a ir abriendo hojas. En esta siguiente hoja, por ejemplo, en el curso hemos hecho el diagrama del PLC. Miren, ahí está el diagrama ladder, todos sus dibujos, el PLC, las conexiones, paro de emergencia y todo eso. ¿Estamos? Entonces, sigamos explicando esta parte, ¿no? Sigamos, aquí tengo un ojito en blanco, creo, aquí. Yo en este espacio hago el trabajo, y el espacio de trabajo está limitado al tamaño de la hoja. El tamaño de hoja que nosotros preferimos es usar el tamaño A3, porque tenemos impresoras que a ese tamaño doble oficio nos permiten poder colocar mayor cantidad de dibujos, ¿no? Yo, ¿cómo me manejo aquí? Cuando tengo la lengüeta Home, tengo todo lo básico para hacer dibujos en 2D. O sea, tengo para hacer líneas, para hacer círculos, escalamientos, poderme hacer acotaciones, diámetros, todo lo básico de dibujo está allí. A partir de las siguientes lengüetas es donde yo tengo ya lo específico de este software. Este project me hace el manejo de proyectos. A partir de aquí estoy abierto el Project Manager, puedo actualizar proyectos, puedo copiar, puedo navegarlos, puedo saltar en el proyecto. Esta otra lengüeta es ya la parte eléctrica. Y miren, es muy didáctico este software. Con este icono de una bobina, aquí es donde yo puedo meter, aquí es donde yo encuentro los componentes eléctricos. Miren, yo hago clic aquí y están agrupados en botones, en switches, en fusibles, en relés, en timers, en motores, PLCs, terminales, limit switch de presión y de temperatura. Cuando yo entro a botones, por ejemplo, miren, veo lo que está en el libro, donde están los símbolos y las herramientas para todo lo que es botones y lamparería. Aquí tengo para hacer inserción múltiple de equipos, aquí tengo este que me permite introducir PLCs. Miren, ya los PLCs vienen agrupados por fabricante. ABB, Allen Bradley, Festo, Eaton, Moller, Schneider, Siemens, Telemecanic. Si yo desarrollo, por ejemplo, Siemens, con el que hacemos la práctica en este curso, veo sus diferentes modelos de CPUs. El modelo nuevo que más se está usando ahora es el S7200. En S7200, por ejemplo, me fijo, selecciono los especiales y aquí tengo su código, tengo su descripción, para qué alimentación es, todo en base a los catálogos del proveedor. Aquí he visto entonces cómo meter componentes, donde tengo los botones que me acceden a las librerías y toda esa cuestión. A partir de aquí es la edición de esos componentes. Cuando yo he metido un contactor, aquí lo puedo editar, he metido un PLC, lo puedo editar, con este botón lo puedo eliminar, porque no se puede borrar con el botón de borrar nada más, hay que eliminar el objeto, porque si no, no se limpia de la base de datos. Aquí puedo hacer un toggle, o sea, de un contacto abierto volverlo cerrado, herramientas de edición y manejo. Aquí tengo todo el manejo de cables, miren, aquí puedo meter cables simples, múltiples cables, aquí puedo numerar cables, con este puedo insertar ladders, que eso es lo que se hace en el curso, metemos ladders, de cuántos escalones, de cuánto de distancia, podemos meter un circuito de fuerza, un trifásico. Con todos estos botones meto cables. Con esto edito cables, y miren, tengo un alicate para cortar los cables, o sea, esto ya es como un entorno de trabajo eléctrico virtual. Saco componentes, saco cables, los conecto, saco el alicate, lo corto, etiqueto el cable. ¿Sí? Aquí tengo la librería para hacer la parte de los paneles, las borneras, poder hacer los layouts de gabinetes. Aquí tengo donde hago los reportes, aquí puedo consultar a la base de datos. Este otro es recontrapotente, porque ya no consulto la base, la exporto. Puedo exportar la base de datos, modificarla en un Excel o en un archivo de texto plano, y esa base modificada la puedo pisar al dibujo. Y todo eso que estoy pisando la base modifica todo el dibujo. Entonces, miren cuánto puedo ahorrar de tiempo sin necesidad de estar yendo al dibujo y componente por componente haciendo modificaciones.
Yo exporto la base de datos del dibujo del proyecto, lo modifico y toda esa base la piso al software y el software modifica eso en todas sus hojas o en las hojas que le hemos dicho nosotros, ¿no? Entonces, miren, tiene gran potencial. Aquí está la parte electromecánica. Ah, aquí no les he mostrado, perdón, cuando les he hablado de los equipos eléctricos, ¿no? Aquí lo básico eléctrico. Aquí está para hacer diagramas PNID. Miren, Insert PNID Components. Venimos aquí y aquí tenemos otra librería donde yo puedo seleccionar tipos de tanques. Por ejemplo, miren, tanque abierto, tanque cerrado, tipo salchicha, tanque cilíndrico. Puedo seleccionar tipos de instrumentos, ¿no? De PLCs, la simbología del PLC. Bueno, como también les decía, no todos los automatismos son eléctricos. También viene con una librería, miren, esa es la librería de componentes hidráulicos y la librería de componentes neumáticos. ¿Por qué? Porque nosotros en la industria trabajamos con automatismos eléctricos, neumáticos e hidráulicos, que son requeridos en los procesos, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, esta es la presentación. Aquí abrimos, como han visto ustedes, ya es un proyecto donde ya están dibujados el PLC y toda esta cosa. Pero, para cerrar la charla, yo quiero mostrarles un video, un video mío, que es mío. Ese video es donde yo muestro y ejemplifico paso a paso cómo se crea a partir de un listado de IOs en Excel, cómo creo automáticamente ese Excel se lo paso al AutoCAD Electrical y el AutoCAD Electrical genera él solo los dibujos, ¿no? En el video ya vamos a ver, yo le paso el Excel y vamos a ver cómo el AutoCAD Electrical saca una hoja en blanco, dibuja un ladder, saca un PLC, lo comienza a conectar, se le acaba el espacio, lo quiebra el PLC, continúa del otro lado, se le acaba la hoja, saca otra hoja, continúa con el PLC o con otro módulo que yo le he dicho, conecta los botones, conecta las lámparas, se le acaba la hoja, abre otra hoja y hasta que termina de dibujar. Me termina entregando